Hola, hola, te saluda Claudia de Sol y te doy la bienvenida a tu podcast Claudia entre Voces y Letras en su segunda temporada. Antes de presentar a nuestro invitado de hoy, quiero invitarte a ti a suscribirte, a activar las notificaciones para que seas el primero o la primera en enterarte cuando subimos un nuevo episodio. Como siempre, nuestros invitados son personas como tú o como yo que tienen historias de superación, historias de motivación que posiblemente cuando tú la escuches y estés pasando por una situación similar que ya esta persona lo superó, entonces tú puedas decir, si él o ella pudo, pues yo también puedo. Así que hoy quiero presentarles a una mujer colombiana, nacida en el departamento del Cesar, que ha vivido muchas situaciones en su vida que atravesó por la noche oscura del alma y vamos a hablar hoy sobre esa noche oscura del alma que ella tuvo que pasar, que también la pudo superar, pero que lo más importante, la inspiró a escribir su primer libro. Y eso es algo que muchas veces nos mueve a crear un libro, una canción, un taller, un curso, un reto. O sea, son diferentes situaciones que nos llevan a crear algo que podamos compartir con el mundo. Nuestra invitada está viviendo actualmente en España. Hace 24 años decidió dejar Colombia y viajó a Valencia, España. Y bueno, ¿a qué se dedica actualmente? Ella nos lo va a contar. Así que vamos a darle la bienvenida a Araceli Salinas Misat. Okay. Araceli, buen día, ¿cómo estás? De verdad, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por estar hoy aquí, por abrirnos las puertas de tu casa y permitirnos conocer tu historia y también todo lo que has estado haciendo, porque hay una noticia maravillosa que hoy vamos a compartirle a nuestra audiencia acerca de todo lo que tú has estado haciendo y cuál ha sido el resultado de esas situaciones que has vivido. Así que, Araceli, bienvenida. Gracias, gracias por estar aquí. Hola Claudia, buenas tardes. Gracias por la invitación a tu canal, a tu podcast. Muy encantada de estar aquí y de compartir este momento contigo. Bueno, Araceli, de verdad que es un honor. Gracias porque sé que pues tienes otras cosas que hacer, pero sacaste el tiempo para que pudiéramos conversar hoy. Cuéntanos actualmente a qué te dedicas. Bueno, actualmente me dedico debido al COVID y pues me dedico a la estética, soy auxiliar de medicina estética y debido a lo del COVID, pues me tocó cambiar de trabajo y actualmente cuido a una persona mayor, que la verdad es que me ha venido bastante bien estar aquí con él porque he podido estudiar, he podido hacer muchas cosas estando aquí trabajando con él. Claro, es que además pues el confinamiento nos hizo cambiar a muchos la manera de trabajar y algunas profesiones tuvieron que pues quedaron a un Paralizar. lado, claro, y buscar otras oportunidades. Entonces, actualmente estás trabajando como cuidadora de adulto mayor. Correcto, sí. Bueno, Araceli, yo sé que estás viviendo en Valencia y vamos a hablar un poco de lo que sucedió con este evento de la Dana. ¿A ustedes les afectó muchísimo? O sea, porque hemos visto imágenes impactantes y en la zona en la que tú estás también ocurrieron las inundaciones. Bueno, Valencia, yo vivo en Valencia capital, hubo mucha lluvia, mucha tormenta, mucho viento, pero en sí la Dana aquí no afectó. Afectó más que todo en los alrededores, en los pueblos muy cercanos, pero la verdad fue que fue muy devastador, fue abrumador para todos, fue muy impactante, fue demasiado fuerte lo que pasó aquí en Valencia. A mí me afectó, personalmente me afectó mucho porque hay muchas familias que terminaron eh, muy mal, llena de lodo, de las casas destruidas, familias destruidas, muchos fallecidos, y fue muy, muy triste, la verdad. Y debo reconocerte que a mí personalmente me afectó mucho porque pues ya son 24 años que llevo aquí en Valencia y amo a Valencia tan igual como amo Colombia, que es mi tierra natal. Claro, además que haber cambiado así de país era cambiar de todo, de costumbres, de horario, de cultura, absolutamente todo. Era hacer Correcto. un cambio muy fuerte, ¿no? El tener que dejar a tu tierra.
Bueno, Araceli, Correcto. vamos a hablar un poco de tu infancia. ¿Cómo transcurrió tu infancia? ¿Qué te gustaba hacer? ¿Qué era lo que te llamaba a ti el vivir esa etapa? Bueno, mi infancia en sí, eh, tuve momentos muy bonitos, muy maravillosos mientras viví en mi pueblo, ¿no? En mi pueblo, que es una vereda que pertenece al Cesar, que se llama Guaymaral. Allí tuve momentos muy bonitos, juegos con mis primos, con mis amigos. Me subía a los árboles a coger frutas. Cuando llovía, nos corríamos debajo de la lluvia, jugábamos. Era una infancia muy bonita, la verdad. Pero debido a que mi madre no tenía los recursos económicos para mantenernos, y como tuve un padre ausente, no vivió nuestro padre con nosotros porque tenía otra familia, pues me tocó ir a vivir con mi hermana. Me tocó ir a vivir con mi hermana y bueno, pues allí con ella para mí la vida no fue fácil porque pues mi hermana tenía un carácter, bueno, tenemos un carácter todos, mi madre, ella, yo, porque no voy a decir, me voy a excluir, es como, es algo hereditario que tenemos casi toda la familia, de un carácter demasiado fuerte, ella es perfeccionista, creo que yo también soy perfeccionista, nos gusta todo bien hecho, todo bien, que esté todo bien. Y bueno, y yo llevaba un control con ella me llevaba un control muy, muy rígido y algo que con mi madre no era así, a pesar de que mi madre tenía un carácter fuerte, pues era una madre muy, ¿cómo se dice la palabra? Una madre muy, me dejaba hacer lo que yo quería. Entonces, cuando me fui a vivir con mi hermana, pues prácticamente pues mi vida cambió porque ya no podía vivir, sentí que me sentía cohibida, no podía ser yo la niña que quería ser, jugar, porque siempre pues había control, habían regaños, habían castigos. Igual de pronto tenía en algunas cosas razón, en otras no, y me sentía pues muy limitada y anhelaba vivir siempre con mi madre, pero debido a la situación económica pues no podía vivir con ella. Claro, tu mamá era relativamente muy permisiva, entonces para ti el Correcto. cambio de vivir con tu hermana, a vivir con tu mamá, pues obviamente era evidente el Sí, mi enfrentar madre esa era muy situación. permisiva, permitía que me la pasara en la calle todo el día jugando con mis amigos, con mis primos, solamente iba cuando iba a comer y nada, y otra vez llegaba y me iba y pues allí vivía a mi aire libre y eso no lo podía hacer con mi hermana y pues no me gustaba que me tuvieran ahí como controlada. Eh, no sé si lo haría, yo a veces pienso que igual lo haría pensando lo mejor para mí, pero a veces también se basaba mucho, ¿no? Entonces, pues quieras o no, eso te marca, aunque tú no quieras, te marca. Y bueno, y nada, pues allí estuve hasta más o menos hasta los 14 años con ella. Decidí pues escapar de allí, aunque ya me había escapado en algunas ocasiones. En mi libro pues lo cuento que me escapé una vez. Ok, entonces viviste la infancia con tu hermana y ¿hasta qué edad viviste con ella? Con ella estuve hasta los 14 años aproximadamente, pues decidí irme y lanzarme a la aventura sola y me fui a Santa Marta, allí vivía una hermana y me llevó. Como no teníamos recursos, pues me consiguieron un trabajo yo cuidaba a niños, desde muy pequeña cuidaba a niños y me daban a cambio el estudio desde los 14 años más o menos. Y allí estuve hasta hasta tercero de bachiller, que, que me quedé embarazada muy joven y ya no pude seguir estudiando, entonces pues tuve que asumir la responsabilidad sola porque pues el padre de mi hijo no la asumió y me tocó sola, a pesar de que pues sentía muchos miedos de enfrentar la situación. Eh, Dejé de estudiar y me fui a casa de mi madre a pasar unas vacaciones porque me sentó tan mal el embarazo que me fui allá, dejé los estudios, inventé que como venían las vacaciones de mitad de año, decidí irme al pueblo, mi madre no sabía y estuve allí, tampoco tenía claro de que estaba embarazada, ¿no? Sí sentía los síntomas, pero como era demasiado joven no lo tenía claro, pero me imaginaba porque pues había tenido relaciones.
Entonces, allí estuve cuando me di cuenta que estaba embarazada, pues asumí las consecuencias sola porque el padre de mi hijo, cuando le conté que estaba embarazada, pues no quiso hacerse cargo. Y me fui a trabajar en una casa de familia porque no tenía de dónde. Mi madre no sabía y yo quise asumir la responsabilidad sola ya que el padre no me ayudó. Y allí estuve prácticamente hasta cuando di a luz a mi hijo que lo tuve prematuro, cuando mi hijo no tenía los 8 meses cuando nació. Y debido a eso, pues cuando lo tuve, como el padre no se responsabilizó, me tocó irme con mi madre. Mi madre se enteró una semana antes de que yo tuviera el bebé. Y Claro. entonces, ¿Y cómo reacciona tu mamá ante esa noticia? bueno, la verdad es que con el genio que tenía, el carácter que tenía mi madre, pues yo pensé que me iba a matar, pensé yo que me iba a matar, pero la verdad, yo no tuve el valor de decírselo y una gran amiga mía de mi pueblo que vivía en Santa Marta la llamó y le dijo que yo estaba embarazada y que Ujú. ya tenía tantos meses. Entonces mi madre al ver eso, porque pues ella no era una persona que fuera partidaria del aborto ni eso, de que una persona abortara, ella tuvo 9 hijos y los tuvo a todos. Entonces dijo, bueno, pues si está embarazada, ¿qué más se puede hacer? Que lo tenga. Entonces, pues lo tuve y cuando lo tuve me fui para allí, pero allí con mi madre las cosas se complicaron mucho por la falta de recursos económicos, no teníamos en ocasiones, no teníamos para la comida. Bueno, Y Araceli, entonces, ok, nace tu bebé y bueno, estabas viviendo como esa situación con tu mamá. ¿En qué momento decides y a qué edad decides irte para España y en qué circunstancias saliste del país? bueno, Claudia, la verdad es que es bastante larguito para explicarte esto, debido a que yo volví otra vez a Santa Marta, donde los padres no los padres, sino donde un hermano del padre de mi hijo, donde compartí ahí con ellos como 8 meses, pero empecé a trabajar debido a que me mordió un perro, pues yo tuve que, porque pues, mi vida ha sido de una cantidad de desafíos, que me pasaban tantas historias, tantas cosas que yo no me daba cuenta, yo no me sentaba a pensar sino que seguía luchando, ¿no? Me mordió un perro después de con mi madre estuve 2 meses, después me fui a Santa Marta y allí estuve 8 meses con una chica que vivía con un hermano del padre de mi hijo, ahí estuve con ella 8 meses, volví al pueblo nuevamente porque, pues, bueno, situaciones que pasaron allí, me tuve que ir de allí y me conseguí un trabajo porque no quería volver a casa de mi madre porque pues la situación era bastante tensa con ella debido a la situación económica. Entonces me consiguieron un trabajo y cuando estaba en el trabajo que estaba ubicada, pues me mordió un perro Mm. y debido a eso, pues me tuve que ir al pueblo nuevamente a casa de mi madre. Los conflictos con mi madre continuaron, pasó algo muy fuerte que me marcó mucho, era muy rebelde y contestó una regañona, tuvo un problema bastante serio con mi madre. Entonces, de allí de casa de mi madre, pues me tuve que ir a casa de mi padre. Estando allí, una hermana mía vivía en Venezuela y me dijo para que me fuera a Venezuela, pero tuve que dejar mi niño con 1 año y 2, 3 meses, tuve que dejar a mi niño, porque pues no podía quedarme allí con mi madre porque en el pueblo no había ninguna fuente de trabajo, no había fuente de ingresos ni nada, y tuve que irme a Venezuela dejando a mi hijo, que me causó el dolor más profundo de mi alma en ese momento, ¿Y con quién dejaste a tu hijo? con mi madre. Ujú. Mi hermana habló con mi madre para que mi madre se hiciera cargo del niño. Yo estuve en Venezuela 10 meses. Para mí fueron los 10 meses más largos de mi vida, porque pues estaba separada de él, era la primera vez que me separaba de él. Y cuando llegó diciembre, pues regresé, ¿no? Y pues feliz de estar con él, aunque cuando llegué mi niño estaba un poquito esquivo. Mi niño era un niño que él se hacía mucho a la persona que le daba cariño. Al comienzo estaba muy apegado a mí, pero como ya yo me desprendí de él, pues le cogió mucho cariño a mi madre. Entonces, bueno, ya yo llegué, ya estaba más tranquila, aunque a veces me rechazaba, pero por lo menos me sentía contenta que estaba ahí junto con él. Después, al año siguiente, pues tenía que irme otra vez porque era el compromiso que había hecho con mi madre y con mi hermana de que
me iba y yo tenía que enviar dinero para los gastos del niño. De esa vez, en vez de irme a Venezuela, me fui a Bogotá porque estaba otra hermana mía allí. Allí me fui a vivir, a trabajar a una casa cuidando dos niños. Cuando llegué por los niños me encanta porque a mí los niños me fascinan. Yo cuidaba a mis sobrinitos de pequeña, cuidaba a niños mientras estudiaba, que terminé el bachillerato, perdón, que hice hasta tercero de bachillerato, pero me sentí egoísta y debido a que como el padre de mi hijo nunca se quiso hacer cargo de la responsabilidad, pues yo necesitaba dinero porque lo que ganaba no me alcanzaba y tomé la decisión de llamarle para que me ayudara. Entonces su respuesta fue que él no se sentía responsable porque yo no se lo dejaba ver. La verdad fue que me despreció tanto, incluso despreció a mi niño cuando nació, que no lo quiso conocer, y a mí eso me llenó de resentimiento que yo luego después no se lo dejaba ver. Pero después, debido a la situación que lo que ganaba no me alcanzaba para mandarle para los gastos, yo lo llamé. Entonces él me dijo que se lo dejara ver por lo menos una semana o dejara compartir una semana con él para él sentirse responsable y poderme aportar, ¿no? Al comienzo pues lo dudé, no sabía porque pues yo no podía ir y no sabía, pues llegué a dudarlo porque pues tú entregar un niño así pues, pero al final yo me sentí un poco como obligada a la situación que tenía, que yo dije necesito su ayuda y acepté. Resulta que iba mi hermana que vivía allí en Bogotá conmigo, que justo estábamos trabajando juntas. Ella iba al pueblo, entonces yo le he dicho, ok, yo te lo envío al niño con mi hermana y tú me lo devuelves con una gran amiga que fue la que me cuidó cuando yo tuve a mi niño, la que habló con mi madre, la que justo fue y habló con el padre de él y con la madre a decirle que yo estaba embarazada y que no había querido hacerse responsable. Y él la conocía bien. Y le he dicho que, okay, que yo se lo enviaba con mi hermana y que él lo devolviera con ella, se lo entregara a ella para que él ya se lo entregara a mi madre. Pero no sucedió así. El niño pues se enfermó. Hoy en día yo lo dudo, pero él dice, no lo sé si será cierto, solamente si fue así lo sabrá él. Yo O sea, él lo pongo, recibió el niño, o sea, tú lo enviaste con tu amiga no, con tu hermana y lo con mi hermana, recibió el padre, lo ajá, recibió y él tenía que devolvérselo a mi amiga para para, devolvértelo a tu para que se mamá lo devolviera a mi madre, pero y él no nunca lo lo hizo. devolvió. No lo devolvió, él se, se acogió de que el niño se enfermó. En mi pueblo, pues la alimentación es bastante pésima. Cuando no tenemos recursos económicos, pues la alimentación no es buena. Ujú. Pero así me criaron a mí. Esa fue mi infancia. Muchas veces teníamos para comer, otras veces sí, otras veces no. Y pues de la misma manera, pues estaba criando a mi hijo porque no tenía más opciones. Y claro, mi niño estaba un poco pues más delgadito y da la casualidad que dice él que el niño se enfermó y lo hospitalizaron. Y debido a eso, él no me lo devolvió. Para mí fue demasiado fuerte saber porque yo no sabía dónde lo tenía. Sí me afectó cuando me lo dejé por primera vez. Imagínate saber de que él no me lo quería devolver. Yo estaba en el trabajo y decidí renunciar porque también me sentía egoísta de cuidar unos niños que sabiendo que mi hijo estaba careciendo de mi afecto, de mis cuidados, ¿no? Entonces decidí retirarme del trabajo y buscar otras opciones y sobre todo conseguir dinero para ir a ver a mi hijo. Cuando viajé iba con la idea, porque pasaron, no sé, 3 meses, 4 meses, la verdad es que ahora no lo recuerdo claramente, pero sé que no pasó mucho tiempo y reuní el dinero y me fui a verlo. Iba con la intención de traerlo, pero cuando llegué, pues vi el niño bien, estaba gordito, estaba bonito, lo tenía una tía de él, porque no lo tenía ni siquiera él, lo tenía una tía. Y el niño estaba más gordito, estaba bonito, se notaba la diferencia del cuidado del niño, ¿no? Entonces, ¿yo qué hice? Yo no tenía una estabilidad para yo llevarme al niño. Y entonces lo dejé, pero me fui con la idea de que iba a tratar de organizarme para podérmelo llevar, Y para poderlo recuperar. correcto. Ujú. Y que no se quedara con mi madre porque pues la situación no era buena y no quería que también estuviera más en esa situación, ¿no? Y quería llevármelo conmigo. Lo dejé después con los meses,
otra vez quise volver a verlo. Pasaron 4 o 5 meses, no sé, porque el tiempo en sí no te sé explicar, pero sé que no pasó mucho tiempo. Me regalaron unos pasajes en avión y llamé para decir que iba a verlo. Me dijeron que sí. Cuando ya fui a confirmar la fecha del día que iba, me dijeron que el niño ya no iba a estar, porque el niño vivía en Cartagena con la tía. El padre vivía en Barranquilla, el niño estaba viviendo en Cartagena, donde yo lo había enviado a Santa Marta. Entonces, cuando llamé, me dijeron que el niño lo iban a llevar para Santa Marta, que fuera a verlo allí. Me tocó cambiar los billetes de avión porque pues ya no iba a Cartagena, sino a Santa Marta. Me molestó mucho, pero bueno, no tenía otra opción. Yo quería ver a mi hijo y me fui a Santa Marta. Esa vez llegué a Santa Marta y lo vi durante 2 horas, compartí con él un ratito, quedé al día siguiente que lo iba a recoger a la playa para llevármelo, porque pues a mí me encanta mucho la playa y pues a él también cuando fui la primera vez pues me la pasé mucho en playa con él. Cuando da la casualidad que allí, es que no recuerdo bien si estaba la tía de él, la esposa del hermano con que ya habíamos vivido con ellos una temporada, 6 meses, 8 meses, estaba allí. Yo me fui a visitarla porque ya tenía 2 niñas, yo le había cogido mucho cariño y me fui a visitarla. Mientras yo estuve allí, pues ella comenzó a decirme de que el padre de mi hijo quería regalarle el niño a ella, a la señora, porque ella no tenía hijos. Y yo no me lo podía creer. Yo digo, ¿qué me dice? No, no, no puede ser. Entonces, hablando, como yo tenía confianza con ella viene y me dice una palabra, no sé si la podré decir, porque yo, por ejemplo, me quedé así un poco en shock, ¿no? Le digo que como así. Entonces ella viene y me dice, ¿por qué no te lo robas? Es tu hijo al fin y al cabo. Entonces como que me metió esa idea en mi cabeza y viendo lo que me estaba contando, pues yo dije, pues a mí nadie me va a quitar a mi hijo. Y Entonces yo le y tú dije, ya lo tenías registrado y todo, tenías su registro civil, ¿no tenía papeles? Claudia era una niña tan inocente. Yo pienso que fue plena ignorancia mía de niña. No tuve a alguien que me aconsejara, ni mamá, ni papá, ni hermanos, ni nada. Y yo el niño nunca lo registré. De haberlo registrado, tenía que haberlo registrado como madre soltera, pero no lo hice Con tus porque pues, apellidos y así él no podía hacer absolutamente nada. O sea, pero no lo hice porque en ese entonces registrar tú un hijo como madre soltera pues tampoco estaba bien visto, porque ya yo lo había vivido pues en experiencia propia por mi madre, porque ella, su hijo menor, ella lo registró como madre soltera, porque el papá nunca lo registró. Y se oían comentarios, cosas en el pueblo, ¿no? De que ella lo había registrado. Entonces, yo no, como que yo no quería vivir eso que mi madre había pasado y tenía la esperanza de que el padre de mi hijo me lo iba a registrar en algún momento. Y no me percaté porque no tenía idea que lo que se me iba a venir en ese caso, ¿no? Y bueno, entonces yo cuando ella me dice eso, pues yo me dejé llevar y le he dicho, ok, mañana cuando vaya a recogerlo me lo llevo, así sea con la ropa que tenga puesta para llevarlo a la playa. Y me despedí de ella porque la consideraba mi amiga, compartimos una temporada que yo la llegué a considerar hasta mi amiga. Y entonces, cuando yo al día siguiente voy a buscar al niño para la playa, el niño no estaba, no lo se llevaron. lo, se lo habían llevado. Ujú. O sea que es posible que tu amiga les haya dicho a ellos que tenías la intención de llevártelo. Sí, Ujú. eso lo habían planeado ya ellos y lo planearon desde el momento que yo decidí ir a buscar, a ver el niño a Cartagena. Por eso me cambiaron la La ruta, ciudad, claro. me cambiaron la ciudad para que yo pienso que intuían porque claro, ellos lo que no se imaginaron fue que como ya yo había ido a verlo una vez, al verlo otra vez, ella vendrá a llevárselo. Ujú. Porque como ellos se dieron cuenta que yo era pobre, que no contaba con nadie, porque por mí nadie dio la cara cuando me quedé embarazada, solo yo y gracias a mi amiga
que fue la que dio la cara por mí en ese momento. Y él se pensaría, si lo hacemos, pues eso no va a pasar nada. Claro, ¿y Ella no para va a dónde poder se lo hacer nada llevaron? porque no tienen los recursos para pelear o para reclamarlo, ¿no? Pensaron ellos, pero al ver de que yo fui una vez, fui la segunda vez, me cambiaron la ruta y me pusieron como una trampa. Ujú. Me pusieron como una trampa y para mí eso fue horrible. Ese Y día me bueno, volví. claro, tuvo que haber sido un impacto grandísimo para ti, un dolor inmenso, o sea, es que eso es algo que uno no se espera que hagan. Imagínate que te arrebaten a ti y a tu hijo de esa Ujú, manera. Para mí eso fue un shock. Yo ese día me volví loca allí, me volví loca y le decía que me entregaran a mi hijo, que yo era la que lo había parido, que la que quisiera hijo, pues que se jodiera pariendo así como yo lo había parido, ujú. y me volví loca, llegué hasta amenazar ideas que se mentían. En ese entonces estaba mucho la guerrilla en furor allí en Colombia y pues se me pasó por la mente amenazarlo, como que yo sé, o sea, yo estaba tan mal en ese Tan momento que dolida. tan dolida y que le decía lo que me salía de mi boca en ese momento, que le gritaba desde la calle, porque justo estaba ahí, era la hermana del padre de mi hijo, y nada, lo único que decía era que pues ella no quería, que ella no podía, o sea, que ella no quería sentir, ponerse en mi propio pellejo lo que yo estaba sintiendo, era lo único que me dijo y no me dieron más nada de Claro, explicaciones entonces y no sabías dónde lo tenía, no sabías dónde estaba. no sabía, no supe dónde se lo llevaron. Y eso para mí fue un show, Claro. eso fue un show tremendo, un impacto para mí. Ujú. ¿Y qué pasó? ¿Qué hiciste entonces después de esa situación? Irme destrozada, Ujú. sin que nadie ese día me consolara, sin que nadie me diera una palabra de apoyo. Tuve la intención de ir a la policía a poner una denuncia, pero me decían que ellos ya lo tenían todo planeado y que pues como ellos sabían que yo no contaba con recursos, que No, es y lo que querían. adicionalmente no tenías cómo demostrar que era tuyo, o sea, tú tenías al menos el registro de la clínica donde lo tuviste o lo tuviste en la casa, o sea, un certificado de nacido vivo, algo así, ¿tenías algún documento? No tenía nada, Claudia. Es que era complicado, o sea, es como No, demostrar. lo que pasa, no, sí que lo daban, lo que pasa es que yo en sí pienso que fui descuidada en ese sentido, Ujú. porque tú no te puedes imaginar que a ti te va a pasar eso. Claro, no, Y jamás. como no contaste de pronto con una persona, ah, saca esto, haz esto, Ujú. ¿sabes? Y eran tantos los problemas porque yo tenía que asumir una responsabilidad con mi hijo. Y lo que menos a ti se te va a pasar por la cabeza es que tú vas a vivir eso y que tienes que sacar un papel para, ¿sabes? Entonces, pues Bueno, pero yo, igual tenías testigos, o sea, tenías a tu mamá, tenías a tu hermana, tenías a tu amiga, el no, mismo padre del niño sabía. no, y que si yo hubiese ido en ese momento al hospital, pues a mí me lo hubieran entregado porque yo después lo reclamé, El el certificado. certificado de si ha sido vivo, yo lo reclamé Ujú. luego. Pero claro, yo no puse la denuncia por eso porque me aconsejaron, ellos las tienen de ganar porque ellos contaban con los recursos, yo no, y yo no tenía cómo demostrarlo. Ajá. Claro. Entonces, ¿qué me tocó hacerme? Irme totalmente destruida, destrozada a Bogotá, porque pues allá yo estaba trabajando, allá yo vivía, fui al pueblo y del pueblo me fui a Santa Marta. Pero a partir de allí, mi vida dio un giro porque claro, yo no sabía dónde estaba mi hijo y pues me consolaba saliendo a bailar, a discotecas, a beber, bebía Y ahí y comienza así sentí. entonces una etapa fuerte para ti, porque el dolor te llevó a vivir una vida que tratando como de calmar el dolor, como de ocultarlo, como de, es como ponerte una máscara y decir detrás de la máscara está el dolor, pero delante de la máscara no lo puedo mostrar. O sea, no, la gente no se da cuenta de lo que yo estoy sintiendo. Correcto, sí, porque igual la gente
yo llegué a beber tanto que igual yo llegaba al pueblo y pues la gente se daba cuenta porque yo bebía mucho, yo bebía y salía mucho y pues Te desordenaste. me desordené, sí, comencé a salir con gente que igual no me llevaba por el buen camino y era beber, beber, discotecas, beber. Ujú. eh, y, y nada, yo intenté recuperarlo luego, pero todo lo que hacía Era en me vano. salía mal. Ujú. Sí, y para saber dónde estaba una noche borracha o un día borracha, de varias ocasiones yo llamaba, pero justo me contestaba la persona que estaba ahí, que era la hermana del padre de mi hijo, y yo colgaba. Yo llamaba y yo colgaba porque yo quería, ella fue una persona fría, poco empática, sentí que no tenía sentimiento, pues claro, iba a favor de su hermano, ¿no? Y no les importó mi dolor. Entonces yo cuando llamaba, ella me contestaba porque ella era la que vivía en su casa. En esa casa ya la madre y el padre, que fue el padre de él, que se portó muy bien conmigo cuando yo lo tuve, ya ellos habían fallecido. Entonces siempre me contestaba a ella, pero yo colgaba hasta que un día decidí preguntarle Ajá. que dónde estaba mi hijo. Entonces ella vino y me dijo que el niño lo tenían en Cartagena, Ujú. El pero papá, que pues no, lo tenía la tía. la tía. Y entonces me dijeron que sí, que el papá había dicho que pudiera visitarlo, pero que no se me ocurriera llevármelo, porque si no me podían acusar de secuestro. Dentro de lo que Entonces, cabe, ¿qué pues pasó ahí? ¿Qué hiciste entonces? ¿Fuiste a verlo? inmediatamente cuando pude conseguir el dinero me fui a verlo. Ujú. ¿Y cómo reacciona el niño cuando te ve? Cuando yo iba a verlo, el niño bien, se portaba muy bien conmigo, se portaba bien, compartíamos, íbamos a la playa, yo le ayudaba a hacer las tareas, iba, compartíamos bien, el O niño sea, te bien, reconocía como su mamá, sí, te incluso recordaba. él, Mm. sí, sí, de recordarme, no lo sé si me recordaba, pero cuando yo llegaba el niño, pues se iba bien conmigo, yo me lo llevaba, estaba bien, Ujú. no lloraba, yo me lo llevaba a la playa, se reía, jugábamos, hacíamos bromitas y muy bien. Pero él a medida que iba cambiando, no sé si era que le decían cosas, él dice que nunca le dijeron nada, pero debido a muchas cosas que pasaron luego, el niño sí, que el niño comenzó, por ejemplo, yo una vez fui a verlo y encontré una fotito que yo le había dejado pequeñita, le había dejado una fotico pequeñita para que se acordara siempre de mí, justo cuando fui a verlo, ¿no? Para que él no se olvidara. Y en otra ocasión que volví, porque yo fui muchas veces a verlo, muchas veces, eh, yo encontré la foto rayada. En la cara estaba toda rayada y a mí me afectó mucho. Ujú. Sentí que en ese momento pues mi hijo no me quería, pero igual yo cogí la foto y volví y la puse en su sitio, pero no dije nada. Ujú. ¿Y No dije nada. qué edad tenía tu hijo en ese momento, más o menos? El niño tendría, no sé, unos 7 años, creo. Bueno, y 7. aquí vamos a hacer un paréntesis y es que vamos también a evaluar esta situación. Y es que escuchando tu historia y lo que tú misma dices, que se fueron generando heridas, en la infancia es donde nosotros absorbemos la mayor cantidad de información de nuestros cuidadores, de nuestros padres, de todo el entorno, y se van generando, por situaciones vividas, se van generando unas heridas. ¿Esas heridas cuáles son? El rechazo, el abandono, la humillación, la injusticia, la traición. Esas son las 5 heridas que conocemos como heridas de la infancia. Entonces, a medida que van pasando situaciones en nuestra vida, vamos viendo y ahora que tú lo estás contando, vamos viendo también cómo esas heridas van apareciendo en tu vida, porque hubo rechazo, hubo abandono, ¿sí? Había humillación de tu entorno, el hecho de que tú habías quedado embarazada joven y no recibías apoyo, o sea, ahí vamos viendo cómo se van generando en ti, en tu adolescencia y lo que viviste con tu mamá, porque muchas veces pensamos que el que una mamá sea permisiva es buena madre, es una excelente madre porque te deja hacer lo que quieras, pero resulta que ahí también se van generando ciertas cosas, no hay límites.
Y los límites son necesarios en la formación de un niño y de un adolescente, porque por eso nos desbordamos. Cuando no hay límites, nos desbordamos como adultos. Entonces, aquí también vamos llegando a tu hijo, al comportamiento que va teniendo tu hijo con respecto a la situación que está viviendo, porque finalmente también voluntario o involuntario, que realmente sabemos que fue involuntario, había un abandono por parte de mamá. No porque tú lo hubieras querido abandonar, lo obligaron a que tú lo abandonaras. Entonces también en el niño, y eso de que raya la foto posiblemente fue él en un momento en que sentía rabia y la rayó, o pudo haber sido eso. Entonces Sí, aquí vamos sí, viendo, pienso que, vamos viendo pienso- cómo todas estas situaciones van también generando una información en tu hijo y que lo va a ir afectando a medida que va creciendo. Entonces ahí es como, esto también es de analizarlo, de si estamos pasando por una situación similar, si alguien en nuestra audiencia está viviendo una situación parecida o ha vivido algo como lo que tú viviste, también puede ir haciendo conciencia de qué heridas también fueron generándose en su vida y qué heridas se van generando en sus hijos cuando por una u otra razón tenemos que alejarnos o tenemos que abandonarlos o que nos obligan a abandonarlos. ¿Sí? Entonces es importante también que hagamos estas reflexiones en medio de nuestra conversación para que vayamos entendiendo los, las consecuencias de lo que vamos viviendo en nuestra vida, cómo nos va a venir a afectar en nuestra edad adulta, pero también cómo va afectando a nuestros hijos que vienen detrás de nosotros, cómo todas esas situaciones nos van o forjando también una cantidad de problemas, de retos, de desafíos que como adultos vamos a tener que enfrentar. Bueno, entonces, Araceli, retomemos. Entonces ya lo estás viendo más o menos hasta los 7 años y esa es la edad, ¿no? Entre los 0 y los 7, donde el niño es como una esponja. Va absorbiendo, absorbiendo todo lo que va sucediendo en el entorno, lo que escucha, lo que ve, lo que le dicen o lo obligan a creer, todo eso va quedando en el inconsciente del niño. ¿Qué pasa entonces, Araceli, después de que tú ves a tu hijo en esa etapa? ¿Regresas a tu trabajo o cómo empiezas a organizar tu vida para seguir teniendo contacto con él? bueno, yo, yo recuerdo que también una vez ya el niño fue creciendo al comienzo, los primeros años que fui, el niño todo muy bonito, todo bien, todo cariñoso conmigo, pero a medida que fue creciendo, yo una vez quería, después que volví a saber dónde estaba después que se lo llevaron, quise llevarlo a mi madre porque mi madre no lo había vuelto a ver desde que se lo llevaron y mi madre quería verlo. Y yo recuerdo que cuando fui a buscarlo, el niño no quería subirse en el autobús y lloraba, se abría de brazos, yo no voy, yo no voy, yo no voy, yo no quiero, yo no quiero. Y ahí estaba la tía, porque fue a acompañarme justo. Mm. Pero a mí no me importó que ella estuviera ahí. Yo dije, me armé de valor y determinación y dije, me lo llevo, es mi hijo. Me lo llevé, él lloró mucho, hasta vomitó y todo de todo lo que lloró y de lo que no quería ir. Se calmó, cuando llegamos allá tampoco se quería bajar y lloraba, pero fue un rato, ya después a las 2 horas, 3 horas con los niños, ahí ya se adaptó y comenzó Tranquilito. a, sí, y comenzó a jugar con los niños y pasamos unos días muy bonitos, muy maravillosos, compartiendo con él, mi madre lo pudo ver y nada. Pero a mí me seguía resonando lo que un día me dijeron de por qué no te lo robas, Te ¿no? lo llevas. Ujú. Pero, y tuve la intención, yo dije, es mi oportunidad, me lo llevo para Bogotá, pero sentí miedo y no tanto ya por ellos, porque ya no me importaba lo que ellos hicieran, Mm. sino por el niño porque claro, la reacción que él tuvo al llevárselo, sentí que de pronto podían, que ya le hubieran dicho, si tú ves que te va a llevar o algo, tú Arma llama pataleta o o grita. forma pataleta o dile que te quieren robar. Mi corazón sintió eso. Y entonces pues cambié de opinión y fui lo devolví. Y reconozco que fui una cobarde porque tenía que haberlo hecho. Era mi hijo, pero me llené de miedos, de temores,
yo qué sé, yo igual pienso que igual se le hubiera pasado, o yo como nadie iba a saber dónde lo tenía, pero no lo hice, lo devolví. Ujú. Lo devolví, fue pasando el tiempo, ya después que lo llevé la primera vez al pueblo, ya yo iba y lo seguía llevando, ya él, ya de la primera vez, ya él seguía, ya le gustaba porque iba y veía a los primitos, a los amigos, ya es. Pero él fue creciendo, bueno, a partir de allí ya no era tan, fue como esa etapa de esos añitos allí, ya después, hasta que, bueno, debido a que yo también, de lo duro que me dio, que yo bebía y bebía, yo busqué un abogado en Cartagena. Yo busqué un abogado en Cartagena que me recomendó una prima para poderlo recuperar porque no quería robármelo de esa manera, al fin y al cabo era mi hijo, ¿no? Ujú. Entonces buscó un abogado, pero el abogado al final nunca hizo nada. ¿Por qué no hizo nada? No lo sé, porque yo le dejé todo lo que él me pidió, incluso le pagué, que me dijo que pagara la mitad al empezar el proceso y la otra mitad cuando lo terminara. Yo le di la mitad del dinero para que le empezara y le di los documentos que él me pidió. Pero eso nunca llegó y yo me quedé esperando y claro, eso para mí fue porque sentí que lo iba a recuperar, pero no sé qué pasó, no sé si el abogado se puso en contacto con ellos. Tú sabes que hoy en día los abogados pues se dejan comprar, no lo sé, me quedó como esa inquietud de saber por qué nunca hizo nada. Nunca hizo nada y pues nada, yo seguía visitando a mi hijo, pero seguía consumiendo alcohol, salía mucho con personas que no debía, pero a medida que iba el niño creciendo, pues, de verme, comentaba a las personas de que, pues a mí se me notaba ya, ¿no? Que bebía y eso. Entonces, después de la foto rayada, que lo vi, eh, iba con la idea como la última opción de que yo me fui al bienestar familiar a ver en qué podían ayudarme, porque pues tampoco tenía dinero para pagar otro abogado y que me fuera a hacer lo mismo, tenía mis dudas, entonces yo dije, bueno, el bienestar familiar pues es gratuito y pues pienso que me pueden ayudar. Entonces me fui al bienestar familiar, pero me pidieron una serie de requisitos. Yo vivía en Bogotá, me dijeron que yo tenía que vivir en Cartagena. Eh, yo no había terminado el bachillerato porque cuando yo me quedé embarazada de mi niño, yo estaba haciendo tercero de bachillerato, pues yo viví con mi hermana y nos mudábamos de pueblo en pueblo y pues me atrasé en los estudios y con 17 años yo solo estaba cursando tercero de bachillerato. Después que yo fui al bienestar familiar, que me dieron una serie de requisitos para poderlo recuperar, yo dije, yo no puedo recuperar a mi hijo si ni siquiera terminé el bachillerato. Tenía que demostrar que yo podía mantenerlo. Claro. Sí, Y porque como si yo no, ellos demostraban que el niño estaba bien allá, tú tenías que demostrar que el niño iba a estar mejor contigo todavía. Entonces, correcto. en eso sí se busca es el bienestar del niño. Correcto, entonces yo no cumplía los requisitos. Entonces, ¿qué hice yo? ¿Qué hice yo? Me volví a Bogotá. No me quedé en Cartagena tampoco porque, claro, la vida que yo llevaba, yo dije, si yo me quedo en Cartagena, tengo que trabajar, tengo que buscar trabajo. La vida que llevaba de beber y de desórdenes, Ujú, yo dije, ellos se van a dar cuenta y peor aún, no me lo van a dejar menos. ujú. Entonces, ¿qué hice yo? Debido a que una vez mi primer noviecito que tuve, yo bebía tanto, un día vine y me dice que por qué bebía tanto, que, que, que me había pasado, que por qué había cambiado tanto, que no era la misma persona que él había conocido. Lo de la foto rayada, lo del bienestar familiar. Y a pesar de que yo estaba totalmente perdida, porque lo puedo decir así, estaba perdida, yo reflexioné. Y le contaste Yo, todo a él, de qué era lo que te no, pasaba, ¿no? ¿No le contaste? no le conté nada, solamente lo dije para mí, que nadie sabía lo que yo llevaba adentro, ¿no? Porque Ujú, yo no le contaba a nadie, yo me lo tragaba todo. ujú. O sea, yo nunca me victimicé, yo seguía adelante,
A pesar, me tragaba todas esas heridas, las fue reprimiendo y no contaba nada. Pero en medio de mi locura, en medio de mi, de mi perdición, digámoslo así, tuve una pequeña reflexión y dije, por mi hijo voy a superarme. Ujú. Y llegué a Bogotá y empecé a buscar un colegio y me matriculé en un colegio nocturno y terminé mi bachillerato. Claro, ya tenía 25 años, mi niño tenía ya 8 añitos. Terminé mi bachillerato tenía la intención de estudiar, quería estudiar periodismo, pero estuve averiguando en la universidad, sobre todo en la Universidad Libre de Bogotá, que ahí se estudiaba periodismo, pero los costes eran tan elevados que yo dije, uff, imposible, no me puedo dar ese lujo yo de hacerlo, no podía, aunque era mi mayor sueño hacerlo y poder superarme para poder recuperar a mi hijo, aún estaba a tiempo, pero no pude hacerlo. Me puse a trabajar, recuerdo que me puse a trabajar con Seguros Bolívar y en la parte de capitalización. Y pasaron más o menos 2 años cuando se me presentó la oportunidad de venirme a España. De venirme a España y dije, me voy a ir por 2 años, voy a ir, reúno un dinero y me devuelvo para entrar a la universidad. Era mi pensamiento, pero esos 2 años que pensé venirme se convirtieron en 24 años que llevo aquí. Me, ¿Por me, qué? me, No, dale, dale. me, me cambió el chip, me cambió el chip por completo. Me enamoré también, me enamoré. No busqué la manera de estudiar porque pues estaba trabajando, conseguí mi novia, pero seguía con la intención de, de recuperar a mi hijo. Aparte de que me lo arrebataron, ellos lo registraron, él con la señora que lo tenía, lo registraron sin mi apellido, Sin tus datos. sin mis datos, correcto. O sea que yo tengo un hijo, ante la ley no tengo hijos. Ujú. Entonces, no tengo hijo. Entonces, yo me vine con esa idea, me enamoré, me regularicé aquí. Yo he dicho, si voy a estudiar en Colombia, también lo puedo hacer aquí. Lo importante es que yo me pueda traer a mi hijo. Cuando tuve la regularización de mis documentos, yo viajé con la intención de traerme a mi hijo y le he dicho a él que yo me lo quería, pero él me dijo que no, que él estaba bien allí, que estaba estudiando y que no quería, cuando yo me vine, él tenía 10 añitos, a ver, yo me vine con 27, él tenía 10 añitos. Yo volví casi con 14, cuando él tenía 14 años, entonces yo le he dicho que para traérmelo, pero él no quiso, él me dijo que estaba estudiando, que estaba bien y que se quería quedar allí. Ujú. Me afectó mucho, pero respeté su decisión porque tampoco podía obligarlo, ¿no? Claro, y ahí también, y ya lo habían registrado además. Ya lo habían registrado, entonces ya yo después, como ya él decidió no venir, que no quiso venir, entonces ya yo no fui tanto por querérmelo traer, sino por cambiar los apellidos, Ajá. porque era mi hijo y yo necesitaba que él tuviera mis apellidos, porque me sentía como una madre frustrada Ujú. de que mi hijo no tuviera mis apellidos. Toda la vida me he sentido frustrada, ¿Y pudiste aunque hacerlo o no? No, no, no lo pudiste hacer. no. Yo fui, hablé tuve muchos inconvenientes con el padre porque me ponía muchas trabas. Ujú. Todo lo que yo hacía por recuperar a mi hijo se desvanecía. Por más intentos que hice, no lo pude hacer. Pero cuando mi hijo cumplió la mayoría de edad, comenzaron los reproches. Por parte de tu hijo. Cuando Es cumplió la que, mayoría de edad, es que se nota claramente que a él le contaron otra historia. O sea, desde cuando tú nos dices que no se quería subir al bus para viajar y lloraba, es porque ya le habían dicho muchas cosas. O sea, ya lo tenían entrenado para reaccionar de esa forma. Por eso yo te decía, es que el niño absorbe y absorbe todo lo que le dicen y él toma como verdad absoluta lo que sus cuidadores o sus padres le dicen, pero es que él
no tenía a su mamá, él creció viendo la imagen de otra mamá. Entonces obviamente, él ya venía con una información que no era la real y por eso reaccionaba así hacia ti. Él decía que allí nunca hablaban mal de mí y que a él siempre le hicieron saber de que yo era su madre. Ujú, Pero cuando él me reprochaba, él me decía a veces, me tiraba en cara de que yo lo había abandonado y lo había dejado abandonado y enfermo. O ujú. sea que alguien se lo tuvo que haber dicho. ¿Quién Claro, fue? No lo sé, sí, sí, claro. porque él nunca me lo dijo, ni yo tampoco nunca se lo pregunté, porque cuando yo compartía con él, yo no le transmitía nada negativo a él. Ujú, Nunca, desde muy niño, yo nunca le transmitía, mira tu padre, nunca le dije nada. Yo iba y compartía con mi hijo, disfrutaba el momento, vivía el momento, me volcaba a estar ese momento bonito con él y me olvidaba. Ahí la hacía, su sonrisa, tenerlo cerca de mí hacía que yo olvidara esos malos momentos que pasaba, que ¿Qué me edad hicieron tiene pasar. tu hijo actualmente? Tiene el 23 de noviembre, cumple 34 años. Ujú. ¿Y cómo es la relación ahora con él? Mala, sigue siendo mala. Bueno, Por más, vamos a irnos a un tema que lo involucra a él y que la consecuencia o las causas de esto que vamos a hablar es todo lo que ha venido sucediendo. Tú me contabas a mí fuera de micrófonos que viviste una situación y que quisiste venir a contarla aquí a raíz de un episodio, el episodio número 15 donde yo hablo de la noche oscura del alma, porque hace 2 años viviste tu noche oscura del alma. Entonces quiero que le compartas a nuestra audiencia esta situación, el motivo por el cual tú estás hoy aquí contando tu historia. Entonces, cuéntanos qué pasó hace 2 años. Ya sabemos toda la historia de todo lo que ha venido sucediendo y lo que ha pasado con tu hijo. Entonces, vamos a hablar de esa noche oscura del alma que sucedió hace 2 años. sí, mi noche oscura del alma sucedió. Ya yo venía un poco tocada por cosas familiares de una hermana que traje aquí a España, que le ayudé a venir. Y por más que me esforcé por dar lo mejor de mí, de, de ayudarla para que saliera adelante, y porque también me enfoqué todo el tiempo, fue como en ayudar a mi familia, estar ahí para ellos. Me olvidé de mis propios sueños por ayudarlos a ellos. Al ver que mi hijo no quiso venir, yo me enfoqué en mi madre, que hoy en día no me arrepiento, ha sido lo mejor que he podido hacer en mi vida. Y también me enfoqué en mis hermanos, Ujú, más que todos los menores. Y yo la traje a ella porque ya yo quería superarme como persona, ¿no? Centrarme en mí. Y yo le he dicho, bueno, voy a hacer esto por ustedes, los voy a ayudar, te voy a ayudar para que te organices porque yo me voy a dedicar a mí. Pero pasaron una serie de circunstancias, decepciones que no quiero profundizar porque no quiero, ujú. Sí, te lo pero, respetamos también. pero para mí fue muy triste porque hubo mucha falta de empatía de parte de ella, mucha falta de comprensión, porque por más que me sacrificaba por hacer, ellos no lo valoraban. Y me llevó a entrar a una pequeña depresión. Y después todo eso se convirtió en chismes, ¿no? Decimos en Colombia, en chismes, habladurías. O sea que por hacer un favor terminé siendo yo la mala. Pero bueno, eso ya no importa. Yo igual después de eso, yo seguía hablando porque me hacía muchas cosas, pero yo perdonaba y las olvidaba y las olvidaba. Incluso después de eso, porque otra hermana me contó lo que ella luego decía de mí, Ujú, que me afectó tanto, que me llevó a esa depresión. Pero bueno, yo me enfoqué en estudiar, me puse a estudiar medicina estética y me enfoqué y aquí mi trabajo porque he pasado tantas cosas, unas y otras y otras y otras, pero Dios nunca me ha abandonado.
Y antes de ponerme a vivirla, de ponerme a sufrir, a vivir la noche oscura del alma, me puso en un sitio que es aquí mi trabajo, porque estando lejos de aquí creo que no lo hubiera podido soportar. Él ha sabido hacer las cosas muy bien, Dios ha sabido hacer las cosas muy bien conmigo. Bueno, yo superé lo de mi hermana, incluso me había enfadado con ella, pero después volvimos a hacer las paces y traté de olvidar como he olvidado muchas cosas. Yo no soy perfecta, he cometido muchos fallos e igual los he podido herir porque tengo reacciones que igual no sé decir las cosas, ese es mi fallo y lo reconozco porque cuando tú reconoces tus errores, puedes aprender de ello y yo lo reconozco que tengo mi pronto, que cuando alguien me dice, cuando alguien saca lo peor de mí y los que le sacaban lo peor de mí, pues eran mis hermanos, entonces yo trataba de no actuar de esa manera, pero cuando me sacaban de casilla, yo me iba se me iba y Ujú. terminaba diciéndole cosas que eran ciertas, porque yo no me inventaba cosas. Yo alegaba o discutía o me salía de casillas, pero diciéndole cosas ciertas que ellos habían hecho que me afectaban, pero no se las sabía decir, era mi fallo. Pero bueno, yo perdoné todo eso y nada, seguí adelante, hablaba con mi hijo, que con mi hijo hemos tenido etapas buenas, algunas bonitas, otras no, otras sí, y así hemos ido. Cuando llegan sus reproches, pues a mí me afecta mucho e incluso me he tenido que alejar muchas veces de él. Yo soy una persona que pienso que cuando me suceden cosas que me duelen, escapo, huyo. Y, pero sigues, o sea, ¿tienes contacto permanente con tu hijo? Actualmente no porque él es mi mayor, ¿cómo se dice? La persona que más cuando una persona, no me acuerdo ahora la palabra, cuando una persona mi mayor crítico. Ujú. Mi hijo es mi mayor crítico, entonces por cualquier cosita, pues piensa que todo lo estoy haciendo mal, que él piensa que yo soy la única que sufro, yo soy la única, siempre él ha sido mi mayor crítico en muchas cosas. Y han pasado muchas cosas. Él tiene 3 hermosos niños que son mis nietos, que los amo. He intentado arreglar las cosas por ellos porque los niños no tienen culpa de nada. Y claro, estoy abierta a arreglar las cosas con mi hijo, pero me he tenido que alejar un poco porque lo último que me ha dicho es que yo quiero, ahora después de todo lo que me ha pasado, porque he entrado en un caos emocional que aún no lo he superado, él dice que yo ahora quiero culpabilizar a las personas de lo que me ha pasado. Yo no le he podido explicar que yo no estoy tratando de culpar a nadie. Para mí son culpables. Que yo tenga o no la razón, eso solamente lo sabe Dios, pero para mí son culpables porque ellos me han hecho cosas que me han dolido y que me han dañado. Pero yo no quiero culpar a nadie, eso solamente lo sabe Dios. Yo lo único que quiero es pues sanar. Entonces, mi noche oscura del alma llegó de un día por tantos conflictos que he tenido con mi hijo que me manda mensaje y me dice cosas, con cualquier discusión, pum, me manda un mensaje diciéndome del abandono, pues eso a mí me mata. Y un día yo cogí ese mensaje, hice una captura y se la mandé a su padre y le dije, mire lo que me dice su hijo cada vez que tenemos una discusión. Y se las mandé. Ujú. Yo le dije muchas cosas allí, yo le dije que ya estaba bueno, que le dijera la verdad de cómo habían sucedido las cosas, que solamente las sabía él, Dios y yo, y Ujú. que lo que le habían contado no era la verdad, que ya estaba bueno, que lo hiciera por sus nietos que llegaban su sangre, y que para que esta cadena se rompiera porque mi hijo ha vivido muchas cosas que yo he vivido. Ujú. Él tuvo una niña también y también vivió cosas similares, pero mi hijo la tiene. Bueno, la niña, pues la chica, pues ha sido también muy desprendida de la niña. Yo no hice, la muchacha no luchó, entonces, pues en ese caso le doy la razón a mi hijo, que la tenga, ¿no? Pero a mí me la arrebataron, me lo arrebataron. Entonces, yo le mandé ese mensaje a él, entonces él le transformó el mensaje de otra manera, pero él como que lo tenía allí, y yo me acuerdo que le conté que estaba aquí, que estaba estudiando, que a pesar de que mi hermana había dicho tantas cosas de mí,
que yo no lo veía así. Yo me sentía plena, me sentía contenta, tenía mi trabajo, estaba estudiando, estaba bien con él, veía a mis nietos por videollamada, me sentía feliz. Ujú. Pero parece que mi felicidad como que le hubiese molestado, porque a los días me llega ese mensaje. Es que lo llevaba aquí y no podía quedarme así, no te lo decía. Me mandó un mensaje diciéndome porque su padre, a él se le murió un hijo. Se le murió un hijo, no sé de qué, la verdad no quiero profundizar porque pues no quiero hablar del tema tampoco, pero yo lo que le dije fue que su hijo era un ángel y que no tenía la culpa, pero que muchas veces la vida nos pone a vivir experiencias similares a lo que nosotros hemos hecho pasar a otras personas. Y que de pronto yo dije, yo no sé qué se siente cuando a uno se le muere un hijo porque yo no lo he vivido, pero sí viví un dolor profundo Porque te lo arrebataron. cuando me lo arrebataron. Ujú. Quise transmitirle ese dolor que yo sentí, pero él no se lo hizo llegar así. Ujú. Le cambió todo el sentido. Se lo transmitió de otra manera, entonces a él se le quedó así. Y él un día me mandó un mensaje diciéndome que yo no tenía derecho ni siquiera de mencionar a su hermano, que quién era yo, que desearle, que alegrarme de la muerte de su hermano, que eso no tenía perdón de Dios. Pero tú tenías tu mensaje y no se lo enviaste a él para mostrarle lo que tú habías escrito. Yo estaba corriendo, porque me iba a mis prácticas de medicina estética y no pude comer ese día de cuando leí el mensaje. Y yo le dije que las cosas no eran así. Ujú. Me dolió tanto que cogí, fui al Facebook y le hice una captura del mensaje que le había mandado su padre. Pero ya eran tantas veces, Claudia, que él me había herido, que me había lastimado, que mi alma ya no aguantaba más. Ujú. Ya mi alma estaba cansada, agotada, debilitada de tantos reproches, de tantas cosas que me decía que no eran ciertas. Y eso poco a poco me fue matando. Y ya mi alma ese día se cansó, me dolió tanto que así destruida me tuve que ir a la práctica. Menos mal que tenía confianza con la chica y le conté lo mal que sentía. Me dio un dolor de cabeza tan profundo, igual él cuando leyó el mensaje. Yo muchas veces lo he tenido que bloquear, porque él también tuvo sus problemas y muchas veces borracho me llamaba a decirme cosas y yo le tenía que colgar, y muchas veces lo he tenido que bloquear porque si alguien en esta vida me ha afectado lo que me dice es mi hijo. Y qué te dice cuando tú le envías la captura real del mensaje? ¿Qué te dice tu hijo? Comenzamos primero a discutir, yo le decía que no era así y yo le dije que yo sí le iba a seguir reprochando a su padre, pero no por lo de su hijo, porque lo que decía no, Ujú. que él era el culpable de todo eso que había pasado. Entonces, cuando él lo lee, bueno, discutimos un poquito ahí porque él estaba como en ese momento como ciego, o como yo le he dicho que no eran las cosas así. Entonces, como que seguimos discutiendo, yo lo bloqueé porque no quería seguir en ese conflicto. Entonces lo Ujú. bloqueé, le mandé las capturas y lo bloqueé. Cuando él leyó, él me llamaba y me llamaba y me llamaba, yo no le pero ya me llamaba por llamada normal porque yo no le contestaba. Ujú. Entonces el señor Emiliano, que es la persona con quien vivo, que aquí donde Dios me ha puesto para yo vivir la noche oscura del alma, porque si no yo no lo hubiera podido soportar. Una persona que me ha escuchado, una persona que me ha puesto su hombro para llorar, ha sido mi confidente. No me siento su empleada, me siento su hija, me siento en familia con él, lo quiero tanto, le pido tanto cariño. El padre que nunca tuve, para mí él representa eso.
Entonces mi hijo me llamaba y él me decía, porque él me vio cómo me puse, y él me dicho, tú contéstale, me insistió tanto que le contestara, que al final yo le contesté, no le quería contestar porque pensé que iba a seguir, pero me dijo, no mami, perdóname, he sido un tonto, no debí decirte eso. Entonces, ¿qué pasa? Que me dolía tanto porque él muchas veces me ha juzgado, él nunca se ha puesto, nunca se ha dignado, no se le ha dignado de pronto investigar, averiguar qué pasó, sino que me ha juzgado sin tener razón. Y eso a mí, pues, pero yo iba aguantando, pero ya mi alma no aguantó más. Yo de todas maneras le dije que sí, que yo lo perdonaba, pero yo me fui, pero el daño ya estaba hecho. Yo me fui cuando vine con un dolor de cabeza porque no paré de llorar en toda la tarde. Llegué esa noche, sentía que me moría, sentía que me iba y me despertaba, me levantaba. Cada vez que intentaba dormirme me despertaba así mal. Sentía que si me dormía me moría y me despertaba y me sentaba y seguía llorando y seguía llorando y así muchos intentos y así pasé 3 noches sin poder igual, dormir. sin poder dormir porque sentía que si me dormía me moría. Al tercer día me tocó irme por urgencia porque ya eran 3 días que, que no dormía y un cuerpo si no descansa pues es malo, ¿no? Claro, puede colapsar. Entonces me fui por urgencia y me mandaron unos relajantes musculares y ya con eso pues poco a poco pude ir conciliando el sueño, poco a poco pude ir conciliando el sueño. Él seguía hablando. Yo seguí interactuando con él, pero estaba herida. Yo tenía un viaje para Colombia justo. Tenía tanto deseo de ir, de verlo, de compartir con él, compartir con mis nietos, pero esa ilusión se desvaneció. Entré en un estrés, se me fueron las ilusiones, no sentía, pero decía, ya tengo el vuelo comprado. Tenía que ir a hacer unos arreglos allá en la casa, tenía que ir a hacer cosas allí en Colombia. Y al final viajé, compartí con él, con mis nietos, me dieron tanto amor y tanto cariño que creo que es la única vez que he recibido amor y cariño, porque nunca tuve cariño ni de mi mamá, ni de mi papá, ni de mi hermana con la que me crié. Solamente recibía cariño cuando tenía parejas. Me dieron tanto amor, se peleaban a la abuela. Yo quiero con mi abuela, yo quiero como abuela, y los complacía con todo y me volqué con ellos. Pasé unos días maravillosos y mis nietos me dieron esa tranquilidad porque no estaba feliz, aunque yo interactuaba, hacía creer que estaba bien, pero dentro de mí no estaba bien. Y mi cara lo reflejaba, mi rostro lo reflejaba. Yo me veía en el espejo y la persona que veía en el espejo no era la Araceli que yo conocía. Pero como siempre he sido esa persona, fuerte, resiliente, luchadora, y que nunca les demostré cuando estaba triste, nunca les demostré a mi familia. Cuando me sentía triste sola me alejaba un poco y cuando ya esa tristeza, porque tú sales de tu país y tú sufres de tristeza, de soledad, a pesar de que conocí una pareja que se portó conmigo como nadie se había portado en mi vida. Él llenaba ese espacio, pero no llenaba el espacio de mi hijo ni de mi familia. Yo aquí en España aprendí a valorar lo que era el significado de la familia y por eso me volqué con ellos, ahí estar, apoyarlos en lo que podía, sobre todo a mis hermanos menores, a mi madre, que no le faltara nada, le di a mi madre lo que ella no tuvo cuando en sus tiempos de lucha, ¿no? Después de eso ya quedé mal, pero trataba de salir, de obligarme, ¿no? Seguir, terminé, me gradué de medicina estética, me fui a Colombia, hice mis prácticas, bueno, ya estaba en práctica, terminé mis prácticas, me fui a Colombia, vine, después eh, volví a tener otro inconveniente con mi hermana nuevamente y volví a sentir otra vez la noche oscura del alma. Y dije,
no más. Tengo que alejarme de gente que me lastima y que me hace daño. No puedo seguir así porque si no, voy a colapsar. Aunque me dolía porque para mí lo más importante en este mundo, yo era la que me llenaba la boca diciendo, yo sin mi familia no soy nada, pero tuve que aprenderse mi familia. Y hoy en día, pues, creo que pues era necesario que pasara porque debido a esto, pues fue cuando nació la idea De escribir. de escribir mi historia. Vamos entonces a hablar de esa parte. Ya conocemos todo lo que has venido pasando durante toda tu vida y tomas la decisión entonces de contar a través de un libro qué es todo lo que te ha pasado. Y ahí es donde nace resiliencia, resurgir de las cenizas, Renacer de las cenizas. renacer de las cenizas. Bueno, tú escribes la primera parte. La primera parte. No, yo escribo mi libro, donde empiezo a escribir desde mi infancia, porque quería escribir mi historia, porque yo llevaba muchos años antes de que yo viviera la noche oscura del alma. Yo sentía como esa necesidad de contar la historia a mi hijo, para que mi hijo se diera cuenta de cómo habían pasado las cosas, porque yo nunca me senté con él a contarle la historia. Cuando yo iba, yo quería compartir con él, yo me olvidaba de esos malos momentos y para mí sentía que era como perder el tiempo, tener que enfocarme ahí a contarle historias que no quería. Entonces nunca me senté con él y medio le contaba cositas por ahí que él a veces se enteraba, pero nada más, pero nunca me, hasta hace 2 años que pasó, yo le dije, y quería también viajar a Colombia porque yo dije, yo tengo una charla pendiente con mi hijo y va a ser el momento de contarle la verdad. Entonces, en el momento que yo me siento con él a hablar, comencé a contarle, pero no le pude terminar de contar porque los niños llegaron. Hijo lloraba, yo lloraba, los niños lloraban y pues yo por los niños, pues, aunque no sea mis nietos, por los niños a mí no me gusta ver padecer a los niños porque yo he cuidado muchos niños y me gusta. Entonces no pude terminar de contarle la historia y la historia se quedó allí. Pero siempre yo sentía, yo algún día tengo que escribir un libro, tenía como esa intención, como esa idea, pero nunca había surgido hasta que me pasó eso y sentí como esa necesidad. Yo dije, es el momento de contar mi historia. Entonces, claro, al empezar yo a escribir mi historia, yo tuve que empezar desde mi infancia, porque era mi historia desde el momento para contarle a mi hijo la historia de todo lo que pasó. Pero cuando yo empecé a escribir, ya tenía tantos dolores emocionales acumulados porque a mí me hicieron resonancia, TAC, ecografías, exámenes, de todo, porque a mí me entraron unos dolores emocionales aquí, mi espalda, me dolía todo, lloraba por todo. Y yo me iba al médico, yo fui muchas veces por urgencia y no salía nada demasiado y todo salía perfecto. Al final, pues los médicos no te dicen que tú tienes dolores emocionales. Al final No. yo descubrí que eran dolores emocionales los que yo tenía, porque a mí también me gusta investigar cosas, ¿no? Descubrí que eran dolores emocionales, entonces yo empecé a escribir el libro. Pero cuando yo empiezo a escribir el libro, remover mi pasado, se me formó un caos emocional porque empezaron a salir todas esas heridas, todas esas emociones que tenía ahí reprimida, porque como yo nunca me victimicé, ni yo nunca viví ese duelo de todo lo que vivía, sino que a mí me pasaba una cosa tras otra y yo seguía luchando, no me quedaba atrás porque yo no tenía a quien quejármele, yo no me le podía quejar a mi madre, porque mi madre no podía hacer nada, yo no me crié con mi padre porque no tenía a quién me le iba a quejar, a quién no tenía absolutamente, entonces a mí me tocó. Al contrario, cuando llegué yo a España, yo fui la que como que daba la cara, yo era la persona que estaba ahí con lo que ellos, en mi familia se esperanzaba en mí, como que yo era como el pilar de ellos, entonces como que no tenía derecho a caerme, ¿no? A desvanecerme, a debilitarme, porque sentía que me necesitaban y entonces no me podía dar ese lujo. Tampoco tuviste acompañamiento terapéutico, o sea, nunca tuviste No, un nada. psicólogo, un terapeuta que estuviera contigo ayudándote. Y has dicho algo muy importante y es que muchas veces nuestro cuerpo empieza a tener unos síntomas o a desarrollar enfermedades que no tienen explicación científica. Te pueden hacer muchos exámenes y no van a encontrar nada. Bueno, resulta que es que las enfermedades tienen origen emocional. Una enfermedad y un síntoma es el resultado de un conflicto emocional no resuelto.
Por eso nuestro cuerpo empieza a mostrar lo que nuestras emociones callan. O sea, son emociones ocultas. Por eso es importante que cuando empezamos a pasar por situaciones complicadas, primero las expresemos, segundo busquemos ayuda terapéutica para no llegar a una enfermedad. Porque finalmente, si no sacamos eso de nuestro inconsciente, además que tú empezaste como a revolver todo lo que estaba por allá, entonces por eso empezaron a aflorar. Pero ¿sabías, Aracelis, que sacar esas emociones al consciente ya hace parte de tu proceso de sanación? Hay que sacarlas, así te genere síntomas, pero el hecho de que tú las saques, ya estás en un proceso de sanación. Sí, entonces eso se me formó un caos emocional porque yo empecé a revivir historias, sobre todo descubrí, aunque ya yo lo había descubierto, pero lo tuve que callar y como que se volvió a quedar reprimido de que de niña sufrí abusos. Sufrí abusos y los reprimí porque cuando yo estando aquí en España, yo tenía muchas depresiones, tomé como 7 años tranquilizantes para poder dormir, porque como bebía mucho cuando llegué a España, ya tener mi pareja estable, pues no me permitía beber. Entonces tú sabes que lo que fueron el sistema nervioso Claro, el se me síndrome de descontroló. abstinencia. Ujú. Correcto, entonces ya no podía descansar, entonces me tocó acudir a los tranquilizantes y por 7 años estuve tomando tranquilizantes hasta que un día dije ya no más. Bueno, terminé con mi pareja y yo dije no, también me volví como muy dependiente de los tranquilizantes y de él, pero a la final lo dejé por cosas que pasaron y entonces dije ya no más, empecé a tomar cosas naturales, valeriana, eh, Rescate. plantas naturales y poco a poco yo fui saliendo. El problema es que yo siempre he sido una persona fuerte y he tratado de salir sola. Entonces viene y se me fue un poquito, me perdí. Entonces yo al remover todo eso descubrí pues que había sido abusada de niña y cuando comencé a escribir la parte de mi hijo me dio tan duro porque ya yo tenía eso ahí reprimido también, que creo que la parte que más me ha afectado en mi vida y lo reprimí. Yo empecé a escribir en noviembre y yo tuve que paralizar la escritura porque no podía, no paraba de llorar y los dolores eran mortales. Y lloré y lloré y lloré y hablaba y lloraba y hablaba y lloraba. Y entonces estuve todo el mes de diciembre sin escribir y el mes de enero también. Recuerdo que le dije a mi mejor amiguita, le dije, amiguis, eh, creo que empecé a escribir esto en algún momento. Me dijo, sí, es que yo pienso que sí, ese no era el momento para que empezaras a escribir más que todo por lo que estás viviendo. Creo que no era el momento, pero yo le dije, no pasa nada. Yo la voy a retomar. Si me llega a pasar algo, pues por lo menos mi historia queda escrita. Por lo menos me quedo ya tranquila. A pesar de que seguía escribiendo y seguía sintiendo esos dolores, yo cuando ya me sentía demasiado cargada, así como yo iba parando y volví y retomaba hasta que poco a poco ya fui saliendo como esa parte de mi infancia y ya fui escribiendo otras cosas y allí, pero fue muy difícil para mí, muy difícil, muy difícil, muy difícil revivir todo eso y pienso que necesito ayuda porque llevo, desde que viví la noche del alma la noche oscura del alma hace 2 años, aún yo sigo llorando, no paro de llorar, no paro de llorar y pienso, y bueno, también me he refugiado mucho en Dios porque el que me sacó de todo esto fue Dios y la escritura, pero creo que necesito ayuda psicológica. Sí, Entonces, es necesario que tengas ese apoyo terapéutico para que puedas trabajar todo esto que has pasado. O sea, es que es demasiado, estás demasiado cargada emocionalmente. Entonces, sí, sí es importante que estoy busques apoyo de un cargada, psicólogo. demasiado cargada y como que no encuentro esa salida, ¿no? Que necesito para salir de ello. Porque se me juntaron heridas de ahora y heridas del pasado y no lo he podido asimilar. Entonces estoy como en ese caos, estoy metida como en un caos emocional
Ujú. Entonces me tuve que alejar de personas también y he intentado hacer las paces con mi hijo en el transcurso del tiempo, lo he hecho, pero ¿qué pasa? Que de él solamente encuentro reproches y reproches A y pesar de reproches. conocer parte de la historia, ¿te sigue reprochando? Sí, porque lo último que me dijo fue que eso, que yo quería culpar ahora a todo el mundo de lo que me pasaba. Entonces me dolió tanto porque solamente sé yo lo que vivo. Entonces, si él no tiene de pronto esa empatía hacia su madre, pues pienso que no es el momento de yo estar porque cualquier cosita me afecta y ahorita lo que necesito es comprensión de las Exacto. personas que creo yo que me quieren. Entonces, si él no me puede dar esa comprensión y esa empatía, pues yo pienso que de momento no es posible que podamos tener una relación, pero Y por supuesto, finalmente él va a terminar leyendo el libro. Entonces, la historia es tan extensa que decidiste dividirla. La si era primera tan parte, extensa que decidí, ujú, decidí escribir primera parte y segunda parte para poder yo terminar la historia, para contar la primera parte. Y la primera parte más que todo incluye lo que yo viví con él en mi infancia y hasta que yo vine a España. o sea, Y ya las, la primera parte va desde tu infancia hasta cuando llegaste a España. correcto. Ok, bueno, vamos a hablar entonces de esto. ¿Cuánto tiempo te llevó escribir esa parte? O sea, ¿cuándo dijiste, ya está lista esta primera parte, voy a trabajarla, la voy a publicar? ¿Empezaste todo ese proceso? Bueno, también vale aquí mencionar a nuestro mentor, el maestro Francisco Navarro Lara, Sí, que correcto. te ha guiado, también te ha llevado, te ha apoyado como en esta parte de cómo estructurar el libro y cómo lanzarlo. Entonces decides también hacerlo con autopublicación, ¿ok? Porque pues sabemos cómo funciona el tema de trabajar con editoriales, que es un poco costoso el poder asumir en muchas veces los costos de publicar con editorial. Entonces, decides hacerlo como autopublicado por Amazon. Bueno, Aracelis, entonces este libro, su primera parte, ya está lista y está en etapa de prelanzamiento. Entonces, cuéntanos cómo está funcionando en este momento ese proceso. Bueno, el libro pues ya lo tengo listo para hacer el lanzamiento el día 9 de febrero y esperando que todo Que sea todo un éxito, funcione. O sea, que en este todo momento lo tienes, estás haciendo todo el proceso para el lanzamiento el 9 de febrero, lo vas a hacer con autopublicación en Amazon. correcto. Y quiero que me Sí, cuentes porque yo sé que pasó algo maravilloso este fin de semana pasado. Tuviste una reunión espectacular, que también ahorita más adelante lo vamos a ampliar. Tuviste una reunión espectacular con otros escritores en Viena, en Austria. sí, Entonces, sí. cuéntanos que pudiste allí presentar entonces la idea, tu libro, ¿no? Hacer el prelanzamiento. Sí, la verdad que fue una maravillosa experiencia ir allí a Viena y hacer el lanzamiento de mi libro, ¿no? De resiliencia, de renacer, y la verdad fue que fue maravilloso, ahí con todos mis compañeros, fue corto, pero a la final fue muy sustancioso porque aprendimos unos de otros y nos compenetramos todos, eso fue algo maravilloso y tengo las emociones todavía a flor de piel de lo maravilloso que lo pasamos. Muy Bueno, bonito, la verdad. vamos a hablar un poco de ese encuentro. Yo aquí ya en el podcast les he hablado del Gran Libro de la Sabiduría. El Gran Libro de la Sabiduría lo escribimos 300 autores con la dirección del maestro Francisco Navarro Lara. El maestro Navarro Lara es un director de orquesta. El pasado 16 de noviembre, él tuvo su super concierto Emotion en el Musikverein de Viena. Tuvo su concierto maravilloso. Y el día 17 de noviembre tuvimos el lanzamiento internacional del Gran Libro de la Sabiduría, porque ese día se presentó desde Viena en 3 idiomas, en español, en inglés y en alemán. ¿Qué pasó ese día?
el 17. 300 autores teníamos la oportunidad de presentar también nuestras obras individuales. Hicimos los lanzamientos internacionales de nuestros propios libros, unido al lanzamiento internacional del Gran Libro de la Sabiduría. Entonces allí Araceli pudo tener la oportunidad de presentar su libro, que ya oficialmente su lanzamiento será el 9 de febrero. Se vivieron experiencias maravillosas en este encuentro, el conocer a nuestros compañeros, el poder tener también la oportunidad de que pudiéramos firmar los libros, tomarnos fotos, o sea, fue una cosa hermosa. Y sí, fue un encuentro corto y esperamos que el próximo año lo podamos repetir, que nos podamos volver a encontrar para poder vivir todas estas experiencias. Entonces, Araceli, yo sé que estás así desbordante de emoción porque pues lo que se vivió fue espectacular, comenzando por el concierto, que fue una cosa maravillosa, que, mejor dicho, desbordaba emociones, Sí, eso se llamaba emotions porque fue espectacular, o sea, lo que se sentía y luego tener la experiencia de podernos reunir entre compañeros y vivir esta experiencia. sí, correcto. Fue una experiencia maravillosa. Jamás en mi vida pensé yo estar en un concierto de esa magnitud, ¿no? Nunca en mi vida, porque no soy yo muy yo de música clásica, pero la verdad fue que fue hermoso, muy bonito la experiencia. Y luego después compartir con mis compañeros ahí en el momento de la presentación del libro fue algo emocionante. Aún siento las emociones, por eso creo que también tengo todas las emociones revueltas entre todo lo que he vivido y todo esto para mí ha sido fascinante, la verdad, pero soy muy Claro, feliz. es que es un bálsamo, o sea, eso que tú viviste este fin de semana pasado es un bálsamo para todo este dolor que tú has vivido en toda tu vida. Y es también sentir el reconocimiento de tus compañeros, un reconocimiento que no tuviste en su momento con todo lo que te pasó, con todas las situaciones vividas, con tus retos, tus desafíos, tus dolores, tus tristezas. Ahora empiezas a vivir una etapa distinta, cuando tú puedes mostrarle al mundo tu historia, cuando puedes contar todo lo que tú has vivido y sobre todo con que tú puedas ayudar a otra persona desde tu historia. Porque si tú lo pudiste trabajar y en este momento estás pudiendo sacar todo esto a la luz, otra persona también lo puede hacer, que se sienta eh, identificado con tu historia. ¿Sí? Eso es súper Correcto. importante. Bueno, y luego viene la segunda parte, pero hay algo súper interesante. Y es que esa segunda parte tú diste una pequeña introducción en el Gran Libro de la Sabiduría, ¿verdad? Entonces, en este libro, en la página 74, es que podemos encontrar la introducción a la segunda parte. Pero pues lo ideal es que primero pues tengamos acceso a la primera parte, que obviamente en la descripción de este video igual vamos a dejar los datos del lanzamiento y vamos a estar atentos a que cuando ya el libro salga vamos a inmediatamente actualizar la información y vamos a colocar aquí el enlace de compra donde pueden adquirir el libro. Por lo pronto, pueden adquirir el Gran Libro de la Sabiduría, que como les he contado, trae 4 categorías y es importantísimo porque para mí este libro es como, a ver, son las cápsulas, es como un botiquín, es un botiquín, eso lo hablábamos con otro invitado en unos episodios anteriores, donde les decíamos, bueno, esto es un botiquín donde vas a encontrar cápsulas de felicidad, de abundancia, de salud, de prosperidad. Entonces es importante también que puedas adquirir este libro, que es el Gran Libro de la Sabiduría, que por aquí ya lo podemos ver. Y lo encontramos en Amazon por un costo de $11. Realmente es un valor eh, muy bajo y que pues esto nos va a ayudar también porque la idea es trabajar los ingresos para hacer una obra social en España. Esa es la idea, que podamos colaborar nosotros también con esto. Cuéntanos un poco entonces sobre la segunda parte. ¿Hasta dónde vas a llevar tú esa segunda parte? Bueno, mi historia es tan larga que no sé si voy a hacer segunda parte y tercera parte, no lo sé. O también quiero contar, mi madre falleció de cáncer, ¿no?
Entonces, me gustaría eh, como contar un poco la historia de todo lo que se vivió, porque también fue algo que me marcó mucho. No viví prácticamente su duelo y me afectó tanto su enfermedad que no sé, pienso que debería contar esa parte, ¿no? Pero no sé si la vaya a incluir como una tercera parte o haga un libro independiente. Ujú. De momento creo que tengo la segunda parte, pero la historia de mi madre quiero o contarla en una tercera parte o un libro independiente. Ok, Araceli, bueno, ha sido súper interesante y muy conmovedor porque mientras ibas contando, yo también iba sintiendo aquí como esas emociones tuyas, o sea, es impactante y sé que nuestra audiencia, nuestros suscriptores, cuando estén viendo este video, estén escuchando esta historia, también se van a sentir algunas personas identificadas y también va a haber una conexión allí, empatía, compasión, o sea, muchas cosas que podemos llegar a sentir a través de estas historias. De verdad, yo lamento que hayas pasado por todo esto, pero también te honro por la valentía, porque aunque tú en algún momento sientas que fuiste cobarde al no hacer lo que tenías o creías que tenías que hacer, yo considero que ante Dios todo es perfecto, justo y necesario, y así tenía que suceder. Entonces, primero es que te quites esa culpabilidad, no eres culpable de nada. Hiciste lo que pudiste con las herramientas que tenías en tu momento. Todo fue justo y necesario, ¿sí? El que tú ahora estés contando tu historia hace parte de este proceso de sanación. ¿Que requieres un apoyo terapéutico? Sí, y yo te lo recomiendo. Hazlo, busca ese apoyo para que puedas sacar todo esto. Ahora, la escritura que tú has hecho es una escritura terapéutica, porque el hecho de que tu cuerpo haya empezado a sentir toda esta cantidad de síntomas es porque ya estaba sacando, pero requieres apoyo. Búscalo, es necesario para que puedas estar bien. Y, y sé que vas a sanar. Y también sé, tengo la certeza de que cuando tu hijo lea tu historia te va a entender. Los hijos muchas veces somos esos pequeños tiranos, y así lo decía mi padre, los pequeños tiranos. Creemos que nosotros somos los perfectos y que nuestros padres son los que se equivocan. Y quisiéramos que los padres hicieran lo que nosotros haríamos en su lugar. Pero nosotros no somos nadie, simplemente somos sus hijos y no podemos ni juzgar ni criticar. Debemos respetar porque nuestros padres, nuestros ancestros hicieron lo que pudieron con la información que tenían. Ellos aprendieron y de lo que aprendieron actuaron. Por lo tanto, nosotros no podemos ni juzgarlos ni criticarlos. Y sé con certeza que tu hijo cuando lea tu historia te va a entender. Tal vez le va a costar un poco y también le va a doler, pero sé que lo va a entender. Llegará el punto, Aracelis, en que tu hijo va a entender lo que pasó, va a comprender la situación y no te va a juzgar más. El que tú estés contando tu historia es de verdad la muestra de tu valentía. No te ha importado ser juzgada, criticada, que la gente piense. No, tú simplemente dices, yo necesito contar mi versión. Yo necesito que mi hijo sepa. Y si no hay forma de que se entere de otra manera, pues que se entere leyendo mi libro. Eso de verdad es muy loable. Te lo aplaudo y te honro por eso, por hacerlo de esa forma. Así que, Aracelis, en ese momento quiero que le dejes un mensaje a nuestra audiencia, que le dejes un mensaje a todas aquellas personas que posiblemente han pasado por lo que tú has pasado o estén pasando, estén transitando por este mismo camino. Algo que les pueda ayudar para que puedan seguir adelante. Bueno, primero que todo quiero enviarle un mensaje a mi hijo. Quiero decirle que las puertas de mi corazón y de mi casa están abiertas para cuando él quiera llegar. Allí lo estaré esperando con los brazos abiertos, pero lo quiero, no más juzgamientos, no más reproches y empezar una nueva vida de cero.
si no viene con esa intención, prefiero mejor que si tiene heridas, que intente también sanarlas, porque yo también estoy en el proceso y en ese momento lo que necesito es comprensión y empatía y, y, y que pues ya yo aquí me he abierto, me he desgarrado contando mi verdad y es tal cual la he contado, no he mentido en una sola palabra y que solamente está en él si la quiere creer o no. Yo lo dejo a su criterio, pero es mi única verdad. Así sucedieron las cosas. Y a la audiencia pues le quiero mandar un mensaje pues que cuidemos más a nuestros niños, más a los niños, porque muchas veces se pasan por tantas cosas, no los cuidamos, no los protegemos. Muchas veces a la madre se le sale de las manos de pronto no cuidarlo porque tienen un trabajo y no depende de ellos, lo tienen que dejar con personas. Pero muchas veces nos suceden cosas o les suceden cosas a los niños y muchas veces está dentro de casa, como me sucedió a mí. Y el daño emocional y psicológico que les puede ocasionar, les puede llevar a cambiar el rumbo de sus vidas para siempre, como me pasó a mí, que he ido dando botes tras botes, sin centrarme, a pesar de todo, pues, y cometiendo errores y fallos, porque sé que he cometido muchos, no he sido perfecta, pero también, a pesar de todo, he estado allí para mi familia, incluso me hacía daño a mí misma para apoyarlos a ellos. Y pues Entonces, le dices a nuestros seguidores que protejan sus niños, que cuiden sus niños, hay que estar atentos a lo que sucede, correcto, que a veces en nuestro propio círculo familiar es donde suceden los maltratos, los abusos, y que hay que estar allí pendiente de ellos. sí, más suceden casi siempre en casa y que muchas veces nos quedemos callados de pronto por temor, por miedo, porque yo nunca lo hablé. Yo, estando aquí en España, fui a un psiquiatra porque debido a los tranquilizantes que tomaba, me volvía tonta, ¿no? Y no tenía ganas de nada. Entonces, pues mi pareja en ese momento, pues habló con un psiquiatra amigo para que me mandara algo que me ayudara a llevarme a hacer cosas y que también tratara de profundizar a ver si me pasaba algo y fue cuando descubrió que yo había recibido abusos, pero él me recomendó que no dijera nada, que me quedara callada porque pues podía hacer daño a personas y que ya había pasado mucho tiempo y yo acepté porque pues venía de una persona que amaba y que dije, bueno, sí, entonces lo que hice que fue lo seguí reprimiendo, pero ahora debido a escribir mi libro, pues eso volvió y sentí que no debía callarlo. Claro, hay que contarlo. Sí, sentí que no debí, que tenía que contarlo. Al fin y al cabo, nunca me ha importado lo que piense la gente de mí. Nunca. Además, Aracelis, de pedirle a una víctima que calle, que no lo diga, es revictimizarla. Correcto. Entonces, no podemos revictimizar a la víctima. La víctima tiene todo el derecho, así hayan pasado 50 años, de contarlo, porque es que lo necesita para su proceso de sanación. Es importante que lo hable. Entonces, eso es también un mensaje para nuestra audiencia, o sea, cuenten las cosas. Si no lo quieren contar al mundo, cuéntenselo a un terapeuta, a un psicólogo, pero deben sacarlo, deben contarlo, Sí, para que no entonces yo por sigan eso cargando con eso. yo tomé la decisión de contarlo porque quiero cambiar. Aparte es que he sentido que todo lo mío ha sido espiritual porque me han pasado tantas cosas y pienso que todo lo que me ha pasado es espiritual y que quieren que yo transmita este mensaje. Ujú. ¿Sabes? Entonces, por eso lo estoy haciendo, porque Dios sé que Dios tiene un propósito grande para mí y sé que con mi testimonio puedo ayudar igual a muchas personas, entonces lo estoy haciendo también por ello. Y pienso que ese ha sido mi, mi, mi mayor, sí, entonces, pues ese es mi mensaje para todos. Bueno, Araceli, de verdad quiero agradecerte por mostrar tu vulnerabilidad, por contarnos tu historia, por abrir tu corazón,
por darnos la oportunidad de conocerte, de conocer todo lo que has pasado y también de darnos la oportunidad de apoyarte, de escucharte, de darte, de ser ese oído gigante que tú en algún momento necesitaste y no tuviste. En este momento te estamos apoyando y acompañando en todo este proceso. Así que quiero darte las gracias, de verdad, gracias y ya sabes que pues aquí estamos en el momento en que quieras continuar con tu historia, cuando vaya a salir tu libro, bueno, seguiremos en contacto para seguir apoyándote y escuchándote. Y bueno, a nuestra audiencia, de verdad, esta es una historia que en lo particular me ha conmovido mucho y que a veces pensamos que lo que nosotros vivimos es lo más grave y resulta que hay personas que viven situaciones mucho más fuertes que las que nosotros vivimos y que han salido adelante y que están en ese proceso de, de, de sanar todo lo que ya han vivido. Así que, bueno, quiero ante todo darles las gracias por estar acá, por ver este episodio, por tomarse todo este tiempo para escuchar la historia de Araceli. Y bueno, los invito a suscribirse, a activar las notificaciones, estar pendiente cuando subamos un nuevo video y seguir. Ahora, si ustedes encuentran una persona que necesita escuchar esta historia, por favor compartan el video para que otras personas puedan sentirse inspirados en todo lo que ha vivido Aracelis y que si Aracelis pudo, pues tú, él, ella también puede. Gracias, gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo episodio. Gracias, Aracelis, nuevamente por estar con nosotros. Gracias a ti, Claudia, por tu invitación, muy agradecida. Y entonces nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Chao, chao.